Vamos a continuar en esta noche con la serie Unidad en la Iglesia. Y hemos estado aprendiendo lo importante que es estar unidos como iglesia, como el pueblo de Dios. Así que hoy vamos a seguir con esta serie de enseñanzas. Ya aprendimos los beneficios que es la unidad y la armonía en nuestro primer estudio. También aprendimos lo que es el poder de la unidad. Pero hoy, esta noche, vamos a hablar el tópico bendición en la unidad. ¿Cuántos saben que donde hay unidad también hay bendición? Cuando un pueblo se une, es inevitable que ese pueblo sea bendecido. A Dios le agrada que sus hijos estén unánimes. Así que hoy vamos a aprender acerca de la bendición en la unidad. Salmo 133, y vamos a estar leyendo los 3 versos de este salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y en el verso 3, que va a ser el verso base para esta enseñanza, dice el salmista: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Y vida eterna. Aleluya. Hoy vamos a aprender cómo, una vez más, la unidad atrae bendición de Dios a la iglesia. Cuando hay un pueblo unido, como lo hemos estado enseñando, ese pueblo se convierte en un generador de bendición. Cuando Dios mira a un pueblo que está en unidad, que está en armonía, que está unánimes los unos a los otros, cuando Dios ve a un pueblo que es uno solo, ese pueblo se convierte en un generador de bendición. ¿Cuántos de acá quieren ser bendecidos? Creo yo que todos, ¿verdad? Y no solamente quiero yo ser bendecido, sino que mis hijos también sean bendecidos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo la unidad no solamente nos bendice a nosotros, sino que esa misma unidad bendice también a nuestras generaciones. En el Salmo 2, en el verso 2, el salmista compara la unidad con el buen óleo. ¿Lo recuerda la semana pasada que aprendimos de eso? Pero en el verso 3, que es el cual vamos a estudiar hoy, compara el salmista la unidad ¿con qué? Con el rocío. Dice el salmista: es como el rocío de Hermón. Entonces, cuando yo leo la palabra Hermón, eso me lleva a mí a profundizar. ¿Qué me quiere enseñar con el rocío de Hermón? Entonces quiero que podamos mirar esto. Hermón es una montaña, o la montaña más alta que está en Israel. Y esta montaña se encuentra ubicada en el norte de Israel. Y esta montaña hace frontera con 2 países, con el Líbano y con Siria. Ahí vamos a estar mirando una foto de esta montaña. Es la montaña más alta que se encuentra en Israel. Y esta montaña es tan alta que sus picos, o sea, el tope de la montaña constantemente está llena de nieve, está llena de hielo. Y cuando esa nieve se derrite, cuando esa nieve o ese hielo se derrite, entonces tiene sentido el Salmos que dice: desciende el rocío sobre todo Israel. Dice: la unidad es como el rocío de Hermón. Cuando el pico de la montaña se comienza a derretir, esa agüita que queda de la nieve se convierte en un rocío que se esparce a todo alrededor de la montaña y de la vegetación que está abajo de la montaña, y comienza a descender hacia Israel. Entonces quiero que podamos conectar esto. La montaña está en el norte de Israel, y desde ahí comienza Israel hacia el sur.
Entonces la montaña derrite su nieve y comienza a esparcirse su rocío hacia el sur y comienza a regar toda la vegetación hacia el país de Israel. Entonces escuche esto porque esto es interesante poder comprender. Israel es una tierra muy seca. Israel es una tierra muy desértica, es muy árida, muy caliente. Pero las partes verdes de Israel, es decir, su vegetación, sus árboles, sus pinos, sus viñados, etcétera, etcétera, se mantiene vivo gracias al rocío de Hermón. Esa vegetación que hay en Israel, la vegetación que nosotros miramos en Israel, se mantiene vivo gracias a que la montaña Hermón tiene un rocío que riega o que llena toda esa vegetación. Entonces el salmista compara la unidad con el rocío. Y si el rocío aviva la vegetación, entonces, ¿qué es lo que aviva la iglesia? ¿Con qué compara el rocío el salmista? ¿Con qué? Con la unidad. Y si el rocío aviva la vegetación de Israel, entonces ¿con qué se aviva la iglesia? Con la unidad. Cuando Dios ve un pueblo unido, Dios envía avivamiento a ese lugar. Entonces escriba número 1, la bendición de la unidad atrae avivamiento a la iglesia. Aleluya. Cuando estamos unidos, entonces estamos avivados. Dice el salmista, así como el rocío de Hermón aviva los montes, así la unidad también avivará al pueblo de Dios. Entonces, ¿realmente queremos avivamiento? Si queremos avivamiento, es tiempo de estar como unidos, estar en acuerdo, ser uno. El propósito de todas estas enseñanzas, hermanos, es que nosotros nazca el deseo de decir, soy uno con mi hermano, soy uno con mi prójimo, soy uno con la iglesia. No se trata de querer, ¿verdad? Yo soy el único. No, soy uno con ellos. Y entonces somos bendecidos a través del avivamiento. Queremos ver un avivamiento, queremos ver un despertar en nuestros hijos, queremos ver un despertar en la juventud, queremos ver un despertar en nosotros como adultos. Necesitamos estar unidos. Así como el rocío de Hermón que aviva la vegetación, así es la unidad avivando a la iglesia. Eclesiastés capítulo 4, escríbalo ahí al margen, no necesita buscarlo, o si gusta búsquelo. Eclesiastés capítulo 4, verso 11, me recuerda algo cuando se va la electricidad en casa. Dice lo siguiente: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si dos durmieren juntos, dice, se calentarán mutuamente, pero uno solo, ¿cómo se calentará? En estos tiempos, ¿verdad? Que está el frío y que está todo este clima, ¿verdad? Muy frío, que se fue en algunas partes la electricidad. ¿Qué hacemos los papás cuando se va la electricidad en casa? ¿Qué hacemos? Nos encerramos todos en un cuarto y se trae todos las almarcos y todos en una cama y todos, ¿verdad? Calientitos, tratando de mantenernos calientes. Porque cuando estamos unidos, mantenemos el avivamiento, se mantiene el fuego. Este año no lo he hecho, pero años anteriores acostumbraba a salir con mi hija y prendíamos una fogata, y usted sabe quemar eso de los bombones y quemarte los dedos con los bombones, porque el bombón se derrite y te quemas todo. Pero a lo que voy es esto: cuando hacemos una fogata,
y ponemos pedazos de leña para que encienda. ¿Qué sucede si nosotros tomamos un pedazo de leña y lo sacamos de ahí donde están todos unidos en fuego y lo ponemos en otro lado? ¿Qué va a pasar con ese pedazo de leña? Tarde o temprano se va a apagar, porque lo sacó de donde está la unidad de fuego, y entonces esa leña se va a apagar evidentemente. Pero si usted toma nuevamente esa leña y la mete donde están todas las leñas encendidas, avivadas, ¿qué va a pasar con esa leña? Va a volver a encenderse. Cuando una persona se aparta de la unidad, mire esto, iglesia. Cuando una persona se aparta de la unidad, cuando una persona se aparta de la iglesia, cuando una persona se aparta del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Se enfría esa persona. Y lo triste es que en su enfriamiento comienza a culpar a la iglesia, cuando es ella misma o el mismo que se apartó del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú sacas un leño donde están todos encendidos, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Así nosotros, si nosotros nos apartamos de donde deberíamos de estar unidos, entonces nos vamos a enfriar, nos vamos a apagar. Entonces, mire esto: uno solo pierde su fuego. Uno solo pierde su fuego, pero todos unidos mantenemos el avivamiento. ¿Queremos realmente estar avivados? Necesitamos estar unidos. Necesitamos ser uno. Y aunque no me guste, yo necesito aprender a estar unido en el cuerpo. Entonces, número 1, iglesia, la bendición de Dios envía avivamiento. Continuamos. Salmo 133 nuevamente, en el verso 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahí nos vamos a detener. Que desciende sobre los montes de Sión. Número 2, escriba: la bendición en la unidad trasciende generaciones. Y esto realmente me agrada. La unidad, hermanos, la bendición de la unidad trasciende generaciones. Dice que el rocío es como Hermón, pero que ese rocío desciende ¿hasta dónde? Hasta los montes de Sión, hasta allí desciende. Entonces mire esto, ahí hay un mapa de Israel. Sí está ahí, ¿verdad? Sí lo alcanza a localizar, ok. Esa es la parte de Israel. Entonces en Israel dijimos que el monte Hermón, ¿dónde estaba? ¿En la parte qué? En la parte de arriba, en el norte de Israel. Entonces en los límites de la frontera, ¿verdad? De hecho el monte Hermón es la frontera de Israel. Cuando usted cruza el monte Hermón ya sale de Israel, que es donde están los altos de Golán. No sé si ha escuchado. Bueno, cuando vaya a Israel pues nos invita y va a ver eso, ¿verdad? Entonces el monte está en la parte norte, pero los montes de Sión no están pegados al monte de Hermón. Los montes de Sión están alrededor de la vieja Jerusalén, la vieja ciudad de David. Si usted nota, usted se va a dar cuenta que el monte Hermón está ahí arriba y los montes de Sión están en Jerusalén. Hay una dimensión, o mejor dicho, hay un fue la palabra, no una dimensión. Hay un espacio enorme. Hay un espacio enorme entre el monte de Sión y el monte de Hermón. Están muy separados. Uno está en el norte y el otro casi está en la frontera del sur. Está donde está Jerusalén, donde está la vieja ciudad de David. Entonces mire por favor esto, porque esto me complicaba mi vida cuando estaba estudiando esto. La Biblia dice que el rocío de Hermón desciende ¿hasta dónde? Hasta el monte de Sión. Como un rocío, ¿me puede regresar la foto por favor? Como un rocío
O sea, una pringa de un monte, ¿cómo un rocío puede llegar hasta allá? Realmente es imposible eso. No, el rocío de Hermón no llega hasta donde están los montes de Sión. Pero la Biblia dice que sí. Porque Dios tiene sus maneras para hacerlo. ¿Sabe cómo? Si mira esa línea azul que atraviesa, ese es el río Jordán. El río Jordán tiene su nacimiento en el monte de Hermón, y el rocío del monte de Hermón llena al río Jordán, y el río Jordán desciende hasta los montes de Sión. Entonces mire esto, iglesia. El monte Hermón es bendecido con su rocío, pero este rocío también bendice al río Jordán, porque lo llenaba o lo abastecía con su propia agua. Y el río Jordán trascendía su bendición hasta el monte de Sión. Entonces, ¿cómo yo aplico el Salmo 133 a mi vida? En el verso 3, ¿cómo yo aplico lo que acabo de ver acerca de que el monte de Sión es su rocío, llena el río de Jordán, el Jordán trasciende y entonces viene y trae esa misma bendición de agua, la trae a los montes de Sión? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Escuche por favor. Tú eres el monte Hermón. Tu papá, tu mamá, tú eres el monte Hermón. Y tus hijos son el monte Sión. Entonces tú, como el monte Hermón, tu rocío, el rocío que bendice tu vegetación, el rocío que bendice el río Jordán, que es la unidad. Dijo el salmista que el rocío es como la unidad. Entonces mire, tú eres el monte Hermón que es bendecido por tu rocío, por tu unidad. Y tus hijos son los montes de Sión, que son bendecidos a través del río Jordán, que tu rocío, que tu unidad ha llenado. Es decir, el monte Hermón, que soy yo, mi rocío, que es la unidad, llena el río Jordán. Y el río Jordán desciende esa bendición para que llegue al monte de Sión, que son mis hijos. Pero ellos fueron bendecidos porque el primero, el monte Hermón, que soy yo, estaba en unidad, y esa unidad llenó el río Jordán y entonces bendijo al monte Sión, que son mis hijos. La bendición de la unidad va a trascender a tus generaciones si tú te mantienes en unidad. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos, tengo que preservar la unidad, porque ese es mi rocío que va a bendecir los montes de Sión, que son mis hijos. La unidad bendice tu vida, pero también esa unidad trasciende esa bendición a tus generaciones. Entonces digo yo, ¿por qué entonces esa bendición no trasciende a mis hijos? Tengo que voltear a ver mi unidad. Tengo que voltear a ver mi rocío. Tengo que voltear a ver mi vida, si soy una persona que me mantengo en la unidad o todo el tiempo me mantengo en el pleito. Nosotros somos el monte Hermón y nuestros hijos son el monte de Sión. Y mi rocío va a trascender a través del río Jordán para bendecir a mis hijos. ¿Estamos aquí todavía? El hermano trae una clase de geografía. Escuche, iglesia, la mayor bendición que yo le puedo dejar a mi hijo y a mi hija, a mis hijos, no es nada material, ni todo el tesoro del mundo. La mayor bendición que yo le puedo dejar a mis pequeños es la fe del Señor Jesús en sus vidas. Una fe verdadera, una fe genuina, una fe no fingida. En 2 de Timoteo, si vas ahí a tu escritura, 2 de Timoteo, en el capítulo 1,
en el verso 5, el apóstol Pablo le dice algo a uno de sus hijos espirituales llamado Timoteo. Y voy a parafrasear lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero me gustaría que vayas ahí para que lo puedas entender. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el verso 5. Pablo está hablando con uno de sus hijos espirituales llamado Timoteo. Y Pablo le dice algo así, le dice: hey Timoteo, estoy convencido, estoy seguro que en ti hay una fe verdadera, que en ti hay una fe genuina, que en ti hay una fe no fingida. Pablo le está diciendo esto a Timoteo, pero también le dice: pero esa fe primero estuvo en tu abuela. ¿Cuántas abuelas hay acá? Ok, mire eso. Dice: primero estuvo en tu abuela, Timoteo, y después estuvo en tu madre. ¿Cuántas mamás hay acá? Y ahora, dice Pablo, estoy convencido, ahora estoy seguro que también está en ti. La bendición de la unidad trasciende ¿qué? Hacia las generaciones. Escuche por favor. La abuela fue bendecida y esa bendición trascendió a su hija, la mamá de Timoteo. Entonces ahora la bendición está en la mamá de Timoteo, pero ella es bendecida y ahora esa bendición trasciende ¿a quién? A Timoteo. De la abuela a la hija y ahora al hijo llamado Timoteo. Pero ¿por qué trascendió esa bendición? Porque tanto la abuela como la hija, que era la madre de Timoteo, vivían en la unidad de la fe. Ellas estaban en un mismo acuerdo. Conociendo a Pablo con los escritos, ha leído las cartas paulinas, ¿verdad? Conociendo a Pablo con los escritos, hermanos, siendo un poquito muy crítico con él. Si estas dos mujeres hubieran andado en discordia, hubieran andado en chismes, hubieran andado en pleitos, yo creo que Pablo no hubiera escrito esto de ellas. Pero cuando Pablo comenzó a decirle a Timoteo acerca de su abuela, acerca de su madre, dijo: en ellas hay una fe no fingida. Y yo sé, Timoteo, que en ti también está. ¿Por qué? Porque esa bendición trascendió de la abuela a la madre y de la madre a la hija. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, entonces tenemos que practicar la unidad. Tenemos que vivir en la unidad. Cuando vives en unidad, eres bendecido y esa bendición trasciende a tus generaciones. Escuche esto, por favor. Nuestras generaciones serán bendecidas a medida que permanezcamos en unidad. El día que tú y yo se nos ocurra romper la unidad, romper el acuerdo, ese día también estamos rompiendo la bendición para nuestros pequeños. Ese día yo estoy dejando de llenar el río Jordán con mi rocío. Ese día le digo al río Jordán: no más agua para ti, para que lleves a los montes de Sión, porque ahora he rompido la unidad, porque ahora ya no estoy en un acuerdo, porque ahora ya no soy uno. Así que número 2, iglesia, la bendición de la unidad trasciende generaciones. Y vamos a concluir acá con el punto número 3. Salmos 133, verso 3. Una vez más dice el salmista: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Número 3, por favor escríbalo. La bendición en la unidad atrae la dádiva, pero también atrae al dador. Te lo vuelvo a decir. La bendición en la unidad atrae la dádiva, que es el don, que es la bendición, que es el regalo, pero también atrae
al dador. Y a veces yo prefiero al dador que a la misma dádiva. Pero si tengo al dador, el dador me va a dar la dádiva automáticamente. Pero hay personas que viven por la dádiva despreciando al dador. Y así no debe de ser. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, los llevó para que le adoraran. Y les dijo que les iba a dar la tierra, les prometió la tierra, les dio la promesa de la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde iban a ser de una manera inmensa bendecidos. Pero antes que llegaran a la promesa, Dios quería que lo conocieran a Él. Dios se quería revelar a ellos. Dios quería que conocieran al dador de la promesa. La unidad no solamente nos va a bendecir, la unidad también nos va a dar al dador. Dios no solo te bendice por bendecirte, sino que Él también te quiere dar al que te bendice. Dios no solo te da el don, sino que Dios también nos da a quien nos da el don. Es el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Dios no solo te da la dádiva, sino que también te da el dador. Y escribe esto: la unidad atrae la dádiva, pero también revela al dador. Cuando yo vivo en unidad, recibo la bendición, pero también me revela al que me bendijo. Y como te lo decía, es mejor tener al que nos bendice que solamente la bendición. Necesitamos al que nos bendice más que la bendición. Efesios 1:3 dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Y escuche esto: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora, quiero que analicemos un poquito este verso. Dice que nos ha bendecido. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En un tiempo pasado, en un tiempo presente o en un tiempo futuro? Pasado. Dice quien nos ha bendecido, es decir, nosotros ya somos bendecidos. Él ya nos bendijo. Dice Él que nos ha bendecido con toda clase de bendición espirituales. La mayor bendición que Dios nos ha dado es la bendición espiritual. Es el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que nos saca de vivir una vida perdida en el mundo? El crecimiento espiritual. Cuando tú creces espiritualmente, cuando tú maduras espiritualmente, entonces tú ya no cometes o ya no vuelves a hacer los mismos errores que te llevaban a vivir como vivías antes. Entonces Él dice: yo ya te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque aquí está la clave, porque estamos unidos a Cristo. Entonces yo no puedo pretender querer vivir en unidad si no estoy unido a Cristo. Yo no puedo pretender vivir en bendición si yo no estoy unido al dueño de la bendición. No puedo hacerlo. Puedo fingir que soy bendecido, pero realmente no lo soy, porque las cosas materiales no es lo que manifiesta que soy bendecido. Lo que manifiesta que soy bendecido, dijimos, es nuestra vida espiritual delante del Señor, y no solamente delante de Él, sino que delante de las circunstancias que nos rodean. Entonces, iglesia,
en la unidad, Dios envía bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Y vida eterna. Eso es lo que nos espera si nosotros vivimos unidos, si nosotros estamos en unidad, si nosotros nos mantenemos en un común acuerdo, si nosotros estamos unidos. Ese es el mayor deseo de Dios, que cada uno de sus hijos esté unido.